Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La esperanza del Nuevo Testamento. En el estudio número 4 de esta serie estuvimos analizando la esperanza del Antiguo Testamento. Y la premisa fue que la perspectiva de esperanza que tenían en el Antiguo Testamento era completamente egoísta y centrada en las obras. Y si no viste ese estudio, te invito a que lo veas antes de seguir con este. También en ese mismo estudio hicimos una breve introducción a la perspectiva de esperanza que tuvieron los apóstoles y todos aquellos que vivieron después de Jesús, así como de escuchar y ver su revelación del Padre. Y una de las conclusiones que presenté es que las realidades espirituales son las que determinan nuestra realidad física. O dicho de otra manera, la realidad física es solamente la materialización de nuestra realidad espiritual. Así que hoy vamos a profundizar un poco más en lo que anteriormente solo introdujimos. Comencemos. Creo que para poder entender la esperanza del Nuevo Testamento, lo mejor es comenzar entendiendo el Nuevo Pacto y su diferencia con el Antiguo. Hebreos 8:6 dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, refiriéndose a los levitas, así como el pacto del cual es mediador es superior al Antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Lo primero es que según Hebreos, Jesús es mediador de un nuevo pacto que es superior al antiguo. Y las palabras traducidas aquí como superior es kraiton, que significa más fuerte, más poderoso. Y ese poder o fuerza se deriva del hecho que este nuevo pacto es más útil, más servicial o enfocado a servir. Un pacto que es más ventajoso y más excelente que el anterior. Lo segundo es que Hebreos 8:6 dice que el nuevo pacto es superior al antiguo, precisamente porque está fundado sobre mejores promesas. Ahora hay algo que es fundamental para entender esto. Y es que el nuevo pacto no es una renovación o una versión mejorada del antiguo, sino un pacto enteramente nuevo con respecto al antiguo o al pacto de Sinaí. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. La palabra nuevo es el adjetivo griego kainos, que en cuanto a su forma significa algo hecho recientemente, fresco, sin usar. Y en lo que respecta a su sustancia o a su esencia, es algo de un nuevo tipo o de un tipo diferente al anterior o al que era conocido hasta ese momento. Algo sin precedentes, novedoso e inaudito. En otras palabras, el autor de Hebreos no está haciendo una comparación de manzanas viejas con manzanas frescas, sino una comparación de manzanas viejas con peras frescas. Y si hago énfasis en esto que está diciendo el autor, es porque generalmente se dice que el viejo pacto y el nuevo pacto son exactamente lo mismo. Y lo único que cambia es que Dios le pone la palabra nuevo. Incluso se ha llegado a comparar con los trucos de mercadeo que hacen las grandes compañías cuando quieren tener un incremento de ventas en un producto determinado, y para engañar al consumidor crean un envase diferente que tenga bien grande la palabra nuevo. Pero dentro de ese envase ponen el mismo producto viejo o el mismo producto de siempre. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero eso en cualquier país del mundo se llama manipulación o engaño al consumidor, porque estás anunciando algo como que es nuevo, pero para simplemente generar ventas e incrementar tus ganancias, pero el consumidor se está llevando el mismo producto de siempre sin saberlo. ¿Y sabes qué? Ese no es Dios, ni tampoco los principios de su reino. Tú puedes esperar una manipulación y un engaño tal solamente de aquel al cual Jesús llamó padre de mentiras en Juan 8:44, pero nunca de nuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando afirmamos cosas como estas, con el objetivo de mantener vivo el antiguo pacto, estamos vistiendo a Dios con el carácter de la serpiente antigua llamada diablo o Satanás.
Otra cosa que regularmente se dice es que no había nada errado o imperfecto en el antiguo pacto y que si falló no fue por el pacto en sí, sino porque Israel no pudo cumplirlo perfectamente. Sin embargo, Hebreos 8:7 dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Y es que el autor de Hebreos no está hablando de las personas a las que se les dio el pacto, sino del pacto en sí. Y él dice bien claro que el antiguo pacto o el primer pacto no era perfecto. Es por eso que Pablo lo llama un ministerio de condenación y muerte que estaba destinado a desaparecer. Primera de Corintios 3 del 6 al 11. Por otra parte, si el problema del antiguo pacto estuviera en las personas a las que se les dio, entonces el único responsable de su fracaso es Dios mismo, porque Él sabía que se lo estaba dando a personas pecadoras que por más que se esforzaran en obrar perfectamente la ley del pacto, nunca podrían hacerlo. ¿Y sabes qué? Eso fue, en cierta manera, lo que pasó. Solo que si Dios le dio a Israel un pacto tan carnal como ellos mismos, fue exactamente porque eso fue lo que ellos pidieron al rechazar la oferta de Dios de vivir solamente por fe en su palabra para vivir por su propia obediencia, según Éxodo 19:8 y Romanos 9:31 al 32. Dios les dio un pacto que les mostrara la dureza de sus corazones y lo que esa dureza le haría al Hijo de Dios y a su prójimo. Pero lo hizo con la esperanza de que ellos se cansaran de obrar su propia justicia por medio de la obediencia perfecta. Y una vez que se cansaran, entonces rindieran su orgullo y fueran a Él para recibir descanso de sus obras de muerte. En cambio, el orgullo de Israel fue tan grande que lo condujo a la necedad de rechazar al Hijo de Dios. Y lo mismo nos pasa a muchos de nosotros hoy cuando nos mantenemos aferrados al antiguo pacto y queriendo interpretar el amor de Dios como una transacción legal. El antiguo pacto nos hace creer que la condición para alcanzar la vida eterna es la perfecta obediencia a la ley de Dios y perfecta justicia. Sin embargo, cuando Jesús habló de la vida eterna, simplemente dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. En otras palabras, la vida eterna no es un premio para los que obran perfectamente los requerimientos de la ley, sino una experiencia de relación íntima en la que se va conociendo al verdadero Dios por medio de la revelación de Jesucristo. Por otra parte, siempre decimos que Jesús vino a vivir la vida perfecta de obediencia a la ley que Dios requería para la salvación. Y que como Él pudo cumplir perfectamente la ley y vivir una vida perfecta y sin pecado, entonces Jesús demanda al Padre que le dé las bendiciones del pacto, que son el perdón, la justificación, etc., para luego Él darnos esas bendiciones a nosotros. Y yo te pregunto, si Dios requiere una vida perfecta de obediencia a la ley y sin pecado para otorgar la salvación, entonces, ¿la salvación es realmente por gracia o es por obras? En este caso, las obras de obediencia que Jesús tuvo que hacer para obtenerla por nosotros o para nosotros. ¿Es la salvación un regalo gratuito por amor o es la salvación el pago que Dios le da a Jesús por su perfecta obediencia? ¿Es la salvación el regalo de un padre que ama a sus hijos que están perdidos o es la salvación el premio que Jesús se ganó y demandó para nosotros? Y si Jesús tuvo que ganarse la salvación satisfaciendo las demandas del Padre para que una vez que se las ganara, dárnosla a nosotros, entonces podemos confiar en que el Padre realmente nos ama. ¿Te das cuenta que todas estas ideas al final terminan poniendo a Jesús como más bueno que el Padre, cuando la realidad es que Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Juan 14:9. Ahora lee Jeremías 31, del 31 al 32. ¿Cómo comienza diciendo el verso 32? Si Dios dice que el nuevo pacto no será como el antiguo pacto, entonces, ¿cómo podemos decir que es el mismo si ya Dios está afirmando que va a ser un pacto que no será como el anterior? Lee Hebreos 8:9. ¿Hace el autor de Hebreos algún cambio a la hora de utilizar las palabras del profeta Jeremías o simplemente afirma una vez más que el nuevo pacto no será como el antiguo?
Algo muy importante que destaca Hebreos 8:6 es que el nuevo pacto es superior o más excelente que el antiguo pacto, precisamente porque está basado en mejores promesas. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esas mejores promesas? Lo que generalmente escuchamos decir es que las promesas son las mismas que las del antiguo pacto, solo que antes estaban solamente en palabras, por así decirlo, o por medio de sombras, como los ritos, ceremonias y fiestas que tenía Israel, pero que al venir Jesús, muchas de estas promesas se cumplieron y las otras están aseguradas por su muerte. Ahora, si esto fuera así, la pregunta sería entonces, ¿por qué el autor de Hebreos afirma que el nuevo pacto está basado en mejores promesas o en promesas que son más excelentes, más útiles o con mejores resultados? Y se infiere que es una comparación a las promesas del antiguo pacto. Piensa conmigo, si el nuevo pacto es totalmente nuevo y de otro tipo o diferente en su sustancia o esencia con respecto al antiguo, como ya hemos visto, entonces, ¿cómo es que las promesas son las mismas en ambos pactos? Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero las evidencias apuntan a que eso no tiene sentido. Es más, Hebreos 7 afirma que el sacerdocio de Cristo es superior y diferente al sacerdocio levita, verso 11. Y que por consiguiente, cuando el nuevo sacerdocio es introducido, entonces la ley del pacto antiguo también cambia a la ley del pacto instaurado por este nuevo sacerdote y rey, verso 12. Y si cambia, es porque la primera ley probó ser ineficiente para perfeccionar algo o hacer completo a alguien, verso 19. Ahora, si el sacerdocio cambia, si la ley cambia y el pacto cambia, entonces, ¿cómo podemos decir que las promesas del pacto no cambian y que siguen siendo las mismas del antiguo? Hebreos 8, del 10 al 12, registra el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo y básicamente podemos dividirlo en 4 promesas. Número 1, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Número 2, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 3, ya no tendrá nadie que enseñar a su hijo, a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y número 4, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, cuando nosotros leemos que Dios pondrá sus leyes en nuestras mentes y las escribirá en nuestros corazones, generalmente entendemos que Dios pondrá en nuestros corazones y mentes la misma ley que fue escrita en tablas de piedra en el Sinaí. Esa ley de la cual Pablo dijo que es letra de muerte y ministerio de condenación, segunda de Pedro 3 del 6 al 10. Esa ley de la cual también Pablo dijo en Gálatas 3:19 fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente. Y yo te pregunto, ¿será entonces esa misma ley la que Dios quiere poner en nuestras mentes y en nuestros corazones? Vamos a ir de a poco entendiendo esto para que no existan malos entendidos. En Deuteronomios 4:13, Moisés le está recordando al pueblo el pacto que Dios hizo con ellos y les dice, el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Deja sentar esta declaración en tu mente por un momento y respóndete a ti mismo. Según Moisés, ¿cuál fue el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí? Déjame darte un texto más para que puedas confirmar tu respuesta. En Deuteronomios 9:11, Moisés dice nuevamente, pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedras, es decir, las tablas del pacto. Nota que tablas de piedra es lo mismo que tablas del pacto. Entonces, ¿cuál es el antiguo pacto o el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí? La Biblia presenta que el antiguo pacto son los 10 mandamientos, una ley escrita en tablas de piedra. Y la pregunta sería, ¿qué dice Hebreos 8:13? ¿Qué pasa con el antiguo pacto cuando el nuevo es introducido? Pablo afirma en Gálatas 3:19 que la ley fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente. Por lo tanto, si ya vino el descendiente, que es Jesús, trayendo el nuevo pacto, entonces, ¿qué ley pone Dios en nuestra mente y corazones? Piensen conmigo.
Jesús dijo en Mateo 22, del 36 al 40, que la ley es amor porque se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De igual manera, Pablo afirma en Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la ley. Y Santiago dice que la ley suprema de las Escrituras es amar a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Ahora, Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Primeramente, es necesario aclarar que este texto no habla directamente o solamente de la ley o los 10 mandamientos, sino de todo el volumen de libros conocido como el Antiguo Testamento. Era esto a lo que se le llamaba la ley y los profetas, y fue esto lo que Jesús vino a cumplir o a revelar perfectamente. Sin embargo, ciertamente el texto incluye la ley del Sinaí, y Jesús afirma ser el cumplimiento de esa ley. Por lo tanto, si el amor es el cumplimiento de la ley, según Romanos 13:10, y Jesús dijo ser el cumplimiento de la ley, entonces podemos llegar a la conclusión de, número 1, Jesús es el amor, algo que afirma Juan al decir Dios es amor, primera de Juan 4:8. Y número 2, Jesús es la ley, o mejor dicho, Jesús es la verdadera y única ley. Jesús es la personificación de la ley del amor que no busca lo suyo. Y esa es la ley que el nuevo pacto graba en nuestros corazones por medio del Espíritu. El nuevo pacto es Jesús viviendo en nuestros corazones. Es dejar de vivir nosotros para que viva Él y haga posible todas las cosas en nosotros y por nosotros. Solo cuando Jesús está en nuestros corazones es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos y mirar a toda la humanidad como iguales en Cristo y como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 6:6. ¿Cuáles son las palabras que dice Moisés que estarían sobre el corazón de los israelitas? Lee Deuteronomio 11:18 y una vez más, ¿a qué palabras se está refiriendo Moisés que los israelitas debían grabar en sus corazones y en sus mentes? Lee Salmo 37, del 30 al 31. ¿Qué es lo que tiene el justo en su corazón? Lee Salmos 48. ¿Qué llevaba escrito David dentro de su corazón? ¿Acaso todos estos textos no nos muestran que desde el Sinaí Israel tenía la ley de Moisés grabada o escrita dentro de sus corazones? Lee Romanos 9, del 31 al 32. ¿De qué les sirvió tener grabada o escrita la ley del Sinaí en sus corazones? Ahora, no te confundas. Yo no estoy diciendo que la ley del Sinaí era mala o que no tuvo o tiene ninguna utilidad o función, pero ¿cuál fue y es esa utilidad o función de la ley del Sinaí? Lee Gálatas 3:23 al 25 y 4, del 1 al 7 para tu respuesta. La siguiente promesa que contiene el nuevo pacto es: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el estudio 4 vimos que Israel tomó el hecho de haber sido escogidos por Dios como algo de lo cual sentirse orgulloso y como una manera de excluir el resto de las naciones o privarlas del favor y la misericordia de Dios y por ende también de las promesas de Dios y de la esperanza que viene como resultado de esas promesas. Solo Israel era pueblo remanente de Dios, porque solamente ellos tenían el pacto o los 10 mandamientos en sus mentes y corazones para obedecerlos y ponerlos por obra. Por lo tanto, todas las demás naciones que no tenían el pacto o la ley y no eran obedientes a ella o la ponían por obras, no eran pueblo de Dios y por ende merecían los juicios del castigo de Dios sobre ellos y la muerte. Y yo te pregunto, ¿acaso este concepto o manera de pensar no te resulta familiar hoy en día? ¿No has escuchado decir que solamente aquellos que tienen o guardan los 10 mandamientos son pueblo o remanente de Dios? ¿Acaso no has escuchado decir que solamente los que guardan y obedecen los 10 mandamientos heredarán la tierra o son merecedores de las promesas de Dios? ¿Acaso no has escuchado decir que aquellos que rechacen y no obedezcan los 10 mandamientos merecen los juicios del castigo de Dios sobre ellos y por ende la destrucción? Juan, el llamado discípulo amado, entendió algo bien importante que escribió en una de sus cartas y dice así: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Definitivamente Juan, al caminar y ser amado incondicionalmente
por Jesús, a pesar de ser un asesino en potencia, entendió algo que Israel no entendió en el Sinaí. Y es que no son la obediencia a los 10 mandamientos lo que nos hace pueblo remanente de Dios, sino Jesús viviendo en nosotros por medio de su Espíritu. En otras palabras, todo aquel que ama es porque Jesús vive en él por medio de su Espíritu. O lo que es lo mismo, porque la ley del amor incondicional o el amor que no busca lo suyo ha sido grabada en sus mentes y escrita en sus corazones. Y esto se manifiesta en sus frutos, que es amar a los demás. Es por eso que Juan asegura que esa persona ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque todo el que nace de Dios y conoce a Dios trata o ama a los demás como Él quiere que los demás lo traten a Él o lo amen a Él. Mateo 7:12. En el nuevo pacto, Dios no es el Dios de un grupo exclusivo de personas, sino que, como dice Pablo en Colosenses 3:11, en el nuevo pacto, Cristo es el todo en todos. Y esto precisamente es lo que da lugar a la tercera promesa del pacto. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Esto significa que después de Cristo, a ningún hombre se le ha concedido el poseer la verdad sobre Dios. Pero no solo a ningún hombre, sino tampoco a ningún grupo religioso o denominación religiosa. Y mucho menos se le ha encargado o encomendado a ningún hombre o denominación religiosa la tarea de convencer a otros de alguna verdad. En primer lugar, ya hemos hablado muchísimas veces en estudios anteriores que la verdad no es un conjunto de creencias fundamentales o definiciones teológicas, sino una persona, Jesucristo. Por lo tanto, a Jesús nadie lo posee, sino que todos pertenecemos a Él o somos encontrados en Él, al ser hecho el segundo Adán o la cabeza de la humanidad que el primer Adán perdió o entregó al príncipe de este mundo, como vimos en el estudio pasado. Y en segundo lugar, el único que tiene la tarea de convencernos o llevarnos a toda verdad es el Espíritu de verdad, que Dios ha puesto en nuestros corazones, según Juan 16, del 13 al 15. Finalmente, la cuarta promesa que contiene el nuevo pacto dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, quizás alguno de ustedes pueda decir que eso sí era lo mismo, tanto en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto o después que vino Jesús. Vamos a analizarlo entonces y ver lo que dice la Biblia. David dice en el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor para todos los que te invocan. Otra versión dice, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar, grande es tu misericordia para los que te invocan. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo David en este Salmo? Que Dios es bondadoso, perdonador y misericordioso, pero solamente con aquellos que lo invocan. De hecho, en el verso 2 le dice a Dios, guarda mi vida porque yo soy piadoso. En el 3, ten misericordia de mí porque a ti clamo todo el día. Y en el 4, alegra la vida de este siervo tuyo porque a ti, Señor, elevo mi alma. En otras palabras, Dios siempre necesita un motivo o una razón externa a Él y proveniente de nosotros para entregarnos sus dádivas. De lo contrario, Dios no nos salva, no tiene misericordia de nosotros, no nos reconforta o no nos alegra la vida, ni tampoco nos muestra su bondad, ni nos perdona. Y esto no lo encontramos solamente en este Salmo de David, sino en todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. ¿Qué tiene que hacer primero el malvado para que Dios lo perdone? Abandonar su camino de maldad y sus pensamientos perversos y luego volverse o buscar a Dios para que entonces reciba misericordia, porque Dios es generoso para perdonar. Y la pregunta sería, si Dios es tan generoso en perdonar, ¿por qué pide tantos requisitos primeros o condiciona su perdón? De igual manera, Isaías 59:2 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar.
Y la implicancia es que si Dios esconde su rostro de nosotros y no puede escucharnos por ser pecadores o por vivir en pecado, entonces tampoco puede perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser perdonados según el texto? Y es que según el texto, o según Isaías, primero tenemos que dejar de pecar o vivir en pecado para que Dios nos mire, nos escuche y luego nos perdone. Y si yo puedo por mí mismo dejar de pecar o dejar de vivir en pecado, entonces, ¿para qué necesito a Dios? El problema estaba en que como Israel quiso ganarse el favor de Dios o las dádivas de Dios por medio de su perfecta obediencia, entonces Dios los entregó un pacto conforme a su necedad. Porque como bien dijo el sabio, responde al necio conforme a su necedad, para que no se crea demasiado sabio o para que se dé cuenta que no hay sabiduría en él. Proverbios 26:5. En cambio, en el nuevo pacto deja bien claro que él no necesita condiciones o que cumplamos ciertos requisitos para ser perdonados, porque sus dádivas, incluyendo el perdón, son solamente por gracia. Como dice Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Y cómo nos dio vida, según el texto? Al perdonarnos todos los pecados. En otras palabras, el perdón es lo primero que Dios nos da, aún sin pedírselo o sin reconocer nuestros pecados, porque es mediante esta manifestación gratuita y constante de su bondad que somos movidos al arrepentimiento, según Romanos 2:4. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 28, del 1 al 46. ¿Te das cuenta que hay una lista de bendiciones y una lista de maldiciones de parte de Dios? ¿O de parte de Dios? ¿Cuál de las dos listas es más extensa? ¿Y qué te dice esto sobre el Dios que Israel tenía o de la manera en que Israel veía a Dios? Si vemos las bendiciones como promesas, ¿a qué estaban condicionadas todas esas promesas? Compara lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 46, con lo que dijo Jesús en Mateo 5, del 43 al 48. ¿Crees que ambos pasajes están en armonía o están en desacuerdo el uno con respecto al otro? ¿Cómo Dios puede maldecir y hacer tanto mal a los desobedientes y enemigos, según dice Deuteronomio, si Jesús dice que Dios ama a sus enemigos, bendice a los que los maldicen, hace el bien a los que lo aborrecen y ora por los que lo persiguen? Si tenemos como referencia Deuteronomio 28 para tener una idea de las promesas del antiguo pacto y tomamos como referencia lo dicho por Jesús en Mateo 5 para tener una idea de las promesas del nuevo pacto, entonces podemos decir que las promesas del antiguo pacto son las mismas que las del nuevo pacto, o podemos afirmar lo que dice Hebreos, de que el nuevo pacto está basado en mejores promesas o en promesas más excelentes que el antiguo. Y si las promesas del nuevo pacto son mejores o más excelentes que las del antiguo, entonces, ¿cómo crees que será la esperanza que tienen aquellos que viven en el nuevo pacto con respecto a los que viven todavía en el antiguo pacto? Para el bonus de esta semana quiero analizar algo que llamó mi atención en el estudio de esta semana. Y es la declaración que hace el folleto de que Judas declaró que no profetizó acerca de la segunda venida de Jesús. La cita que se utiliza para esta afirmación es Judas 14 al 15, que dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren al Señor, el Señor viene con millares y millares de ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Ahora, hay varias cosas interesantes en este pasaje como para tomarlo como una evidencia de que el Enoc, que aparece en Génesis 5 como uno de los primeros 10 patriarcas, profetizó sobre la segunda venida de Jesús cuando ni siquiera había venido Jesús en su primera venida. Lo primero que llama la atención de este pasaje es que Judas hace una copia casi textual de Primera de Enoc 1:9, que como ya hemos dicho anteriormente es un libro apócrifo o no perteneciente al canon bíblico. Ahora, todas las evidencias indican que este libro no fue realmente escrito por el patriarca Enoc. Efraín Isaac, el editor y traductor de Primera de Enoc en el Antiguo Testamento pseudoepígrafa, escribe
que Primera de Enoc es claramente un compuesto que presenta numerosos periodos y escritores. Y otros eruditos afirman que Primera de Enoc es una colección de tradiciones apocalípticas judías que datan de los últimos 3 siglos antes de Cristo. En fin, es algo comprobado que este libro no lo escribió el Enoc de la Biblia. Por lo tanto, es dudable que el objetivo de Judas, al citarlo en su carta, era asegurar que ciertamente Enoc, el patriarca que sabía y había profetizado sobre la segunda venida de Cristo. Lo segundo interesante de esta cita extraída por Judas de Primera de Enoc es que, como dije anteriormente, es casi copiada textualmente de este libro. La mayor diferencia está en que Judas, al citarla, se encarga de reemplazar el pronombre personal él, que hace referencia a Dios en el libro de Primera de Enoc, por el sustantivo masculino kairos o kurios, que se traduce como Señor, porque en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra como un título dado a Dios, pero más específicamente al Mesías. En otras palabras, puede que tú no coincidas conmigo en esto, pero lo que yo creo acá es que es algo muy parecido a lo que Pablo hizo en el Areópago cuando le dijo a los atenienses que ese Dios desconocido al que ellos adoraban era el Dios del cielo y de la tierra. Por lo tanto, Judas solo utilizó una escritura que, aunque era apócrifa, era bien conocida para su audiencia religiosa judía para extraer de ella justo el pasaje que tenía que ver con otra escritura bien conocida por ellas, que es el juicio de Daniel 7 del 9 al 10. Y es el único lugar en la Biblia donde se menciona la expresión miles de millares, refiriéndose a los ángeles que sirven a Dios en su trono. Judas, al igual que Pablo, utilizaron lo que tenían en su alcance para levantar a Cristo, y en el caso de Judas específicamente utilizó al Dios que vendría acompañado de miles y millares de ángeles descrito en el libro de Primera de Enoc para llevar a su audiencia religiosa a ver a Jesús en su segunda venida. Por otra parte, Enoc no pudo profetizar sobre la segunda venida de Jesús porque todas las profecías del Antiguo Testamento son hasta la venida del Mesías. Cada vez que los profetas hablaban del día final, del gran juicio final, de la muerte de los impíos, etc., se estaban refiriendo a la venida del Mesías, el cual traería su reino a la tierra una vez y para siempre. Es por eso que cada vez que Jesús le hablaba a sus discípulos de morir, ellos no entendían de qué hablaba. Y cuando murió, se quedaron completamente sin esperanza, porque eso no era lo que siempre habían aprendido de la venida del Mesías. De igual manera, esa fue la razón por la cual los nazarenos de Lucas 4 quisieron lanzar a Jesús por un despeñadero. Porque cuando Jesús leyó la profecía de Isaías diciendo que él era el Mesías, pero dejó afuera el juicio y el año de la venganza de Jehová, ellos no querían un Mesías que no matara a sus enemigos. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y solo quiero terminar reiterando una última vez lo dicho en Hebreos 8:6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y si el mediador es mucho mejor que el del primer pacto, y si el pacto en sí es mucho mejor que el antiguo, porque está basado en promesas que son mucho mejores que las del antiguo pacto, entonces la esperanza que tenemos los que vivimos en el nuevo pacto, o teniendo a Cristo y solamente a Él en nuestros corazones, es también mucho mejor que la esperanza de aquellos que todavía quieren permanecer aferrados al antiguo pacto. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza de los que se aferran al antiguo pacto depende de sus obras de obediencia a la ley escrita en tablas de piedra y de una vida perfecta para no ser maldecidos por el Dios que conocen. Sin embargo, aquellos que vivimos en el descanso del nuevo pacto tenemos una esperanza que no depende de nosotros y que es siempre buena, porque como dice 1 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.